Aquí tengo a mi lado a la viceministra de Cooperación Internacional, Olaya Dotel, algunos técnicos también del viceministerio, y agradecer la invitación y la necesidad de que las universidades, como parte de la construcción de ese capital humano que se necesita en el mundo, sean parte de estos procesos. Para nosotros la territorialización de la política pública pasa por el reconocimiento de que las personas y su bienestar se encuentran localizados geográficamente en puntos específicos y están enlazados por redes, tanto locales como subnacionales. Para nosotros cada punto geográfico, cada comunidad, cada territorio, es como diría Manuel Castel, un nodo a partir del cual nos conectamos a esa red pública. Y en este caso, cuando hablamos de la red pública, puede ser la red pública dominicana, a través de esos flujos de bienes y obras y servicios. Para nosotros es muy importante reconocer, y lo reiteramos constantemente, que el territorio es una construcción social. Es más que un sustrato biológico, y por lo tanto eso significa que como la gente hace el territorio, esta es la que tiene la responsabilidad política, social, de levantar en sus comunidades, en el municipio, en la ciudad, las demandas territoriales. Y en ese sentido el gobierno del presidente Luis Abinader ha decidido desde el programa de gobierno y desde el propio gobierno que es necesario territorializar la política pública. Y estamos haciendo un trabajo brutal, de amplísima cobertura en República Dominicana a través de un conjunto de instrumentos que existen en la ley 496, 498-06, que es la ley de planificación e inversión pública, como son los consejos de desarrollo, en las 3 escalas, regional, provincial y municipal. Recientemente en República Dominicana se acaba de constituir, alcanzar una meta nacional que no tiene antecedente en la administración pública de República Dominicana, y es la constitución de los consejos de desarrollo provinciales. Y estamos también impulsando a través de compromisos con los gobiernos locales, discutiendo, reflexionando sobre el tema de los planes de ordenamiento territorial y de gestión de riesgos y cambio climático. El territorio es un cuerpo dinámico que está articulado permanentemente y el gobierno es parte de ese cuerpo dinámico. Hay muchos desafíos en República Dominicana en materia de ordenamiento territorial. Tenemos la ley, el proyecto de ley de ordenamiento territorial, que por primera vez República Dominicana, el sistema político, sobre todo gobierno, presta una atención prioritaria al tema del ordenamiento territorial y estamos convencidos de que va a haber pronto ley de ordenamiento territorial y va a haber ley de regiones únicas en República Dominicana. Estos instrumentos serán clave para fortalecer esos vínculos con la universidad, esos soportes técnicos necesarios que se necesita en el país. Esa interacción con la academia, esa interacción con los científicos es parte también de los desafíos que tiene el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, y la explotación de esa relación también es parte del Viceministerio de Cooperación Internacional, de cómo articular esa relación con el mundo a partir de los aportes que el mundo puede hacer al desarrollo de República Dominicana. Esto es el inicio, desde nuestro punto de vista, de una relación que tiene que darse de una manera sistemática, programática y que conlleve al fortalecimiento institucional tanto del ministerio, tanto de los territorios, de los sujetos que están en los territorios, como también de la propia universidad. Tenemos previsto hacer acuerdos con universidades dominicanas
en materia de ordenamiento territorial, en maestría que se van a hacer, y esos son campos también, Olaya, que podemos explorar con instituciones internacionales. Agradezco la invitación y quería hacer esta introducción de modo que veamos cuál es el contexto a nivel territorial en que estamos envueltos nosotros. Tenemos 3 direcciones, una dirección de Consejo de Desarrollo, una de ordenamiento territorial y otra de gestión de riesgo y cambio climático. Todas estas direcciones atraviesan la territorialización de la política pública, que pasa por el empoderamiento ciudadano, el poder ciudadano, como plantea el presidente de la República, pasa por la necesaria articulación de la sociedad civil, pasa por la necesaria articulación de los sectores productivos y pasa por la articulación de los gobiernos locales. Todo este capital social, político que está en el territorio es el responsable de construir la territorialización de la política pública. Muchísimas gracias. Gracias. Decía que todo este esfuerzo de territorialización en países como los nuestros, sobre todo, es necesaria la cooperación internacional, y este es un esfuerzo también de la cooperación. Como ven, tenemos a una universidad extranjera. La política de cooperación internacional en nuestro país, que el MEPID es órgano rector de la misma, tenemos con nosotros a la viceministra de Cooperación Internacional, Olaya Dotel, quien se va a dirigir a nosotros ahora con unas palabras. Adelante, señora viceministra. Muy buenos días. Quisiera darle las gracias muy especiales, además de la Universidad de Antioquia y a todo su equipo, que siempre, uno habla de las instituciones, pero las instituciones son personas, y quiero mandarle un fuerte abrazo a Alejandro Pimienta, que ha hecho posible este esfuerzo. La República Dominicana se está abriendo a una nueva experiencia, y es la de hacer el esfuerzo por territorializar sus políticas públicas, tal y como lo ha planteado el viceministro Domingo Matías. Colombia, por su historia, por su conflictividad, ha tenido que generar una serie de experiencias de las cuales nosotros pretendemos aprender. Y le agradecemos al gobierno de Colombia, le agradecemos a la Universidad de Antioquia compartir con nosotros estas experiencias y estos esfuerzos innovadores para dialogar las prioridades nacionales, sus prioridades nacionales desde el territorio. Sabemos que justamente desde Antioquia han surgido experiencias muy interesantes e innovadoras, tanto para resolución de conflictos de manera pacífica, como también en la elaboración de espacios de diálogo para la concertación. Muy agradecida. Si algo bueno tiene, si una de las grandes cualidades tiene la cooperación sur-sur es el intercambio de saberes. Entonces, en ese sentido, reiterar mi agradecimiento personal y de todo el pueblo dominicano a la Universidad de Antioquia. Muchísimas gracias, señora viceministra. Bien, creo que entonces es momento de que pasemos al primer panel del día. Recordarles, por favor, que mantengan los micrófonos cerrados mientras los panelistas hablan. Las preguntas para la sesión de diálogo que vamos a tener, los comentarios, pueden por una parte escribirlos por el chat, que uno de nosotros los va a ir recogiendo, y también si alguno de los presentes físicamente en el salón quiere hacer algún comentario, pues al final en la sesión del diálogo, luego de los 3 paneles, lo puede levantar la mano, que uno también de nuestros colaboradores estará presto para brindarle la palabra en el turno correspondiente. El primer panel, Organización Política Administrativa de los Países Latinoamericanos, algunas pistas para la conceptualización de los procesos de territorialización, busca sobre todo darnos un vistazo sobre el marco general jurídico de organización territorial y administrativa de los países latinoamericanos. Vamos a verlo desde una forma general, pero también para que podamos empezar a vernos de manera regional, como región, la construcción de esa identidad regional y conceptualizar el territorio con todos sus procesos, los procesos sociales, los procesos humanos, el territorio sobre todo como una construcción social. Y por supuesto, y en estos momentos más que nunca, que también veamos que dentro de esos procesos es importante
poner énfasis en la crisis que el cambio climático está originando en nuestros países. Con nosotros, compartiendo este panel, estará Vladimir Montoya Arango, que es profesor titular de la Universidad de Antioquia en Colombia, antropólogo por la Universidad de Antioquia y doctor en antropología social y cultural por la Universidad de Barcelona, España. Actualmente, el profesor Montoya es investigador asociado al grupo Estudios del Territorio y ha realizado investigación y docencia en estudios socioespaciales, geografía crítica, geografía del conocimiento, cartografía social, construcción de paz, conflictos socioambientales y ordenamiento territorial. Es un placer tener con nosotros a Vladimir Montoya Arango. Los micrófonos son suyos. Hola, buenos días, muy buenos días, agradeciendo mucho esta invitación. Eh, yo sugeriría a nuestro moderador Franklin que pudiéramos primero, antes de que yo intervenga, que pudiera presentar nuestro instituto, el director del mismo, el profesor Alejandro Pimienta. De acuerdo. Bien. De acuerdo, bueno, muy buenos días para todas y para todos. Agradecemos al gobierno de la República Dominicana esta posibilidad de hacer este intercambio, esta cooperación sur-sur, como lo dijo la viceministra Olaya Dutel. Un saludo muy especial también para el viceministro, para Domingo Matías y para todas las personas aquí presentes. Agradecemos, nos acaban de contar que están en una situación ahí climática compleja para el día de hoy, entonces con mayor razón agradecer su presencia. Antes de empezar en lo temático, con las tres ponencias o aportes que vamos a hacer el día de hoy, brevemente quiero presentar, para que ustedes tengan una referencia, nuestro lugar de enunciación, desde dónde estamos nosotros hablando y desde qué experiencia. Voy si me permite aquí a ver en esta, me confirman por favor si están viendo ahí mi pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Nosotros somos el Instituto de Estudios Regionales, una unidad académica, ahí con esta frase de territorios y saberes en diálogo para la producción de conocimiento pertinente, crítico y transformador. Estamos ahí dando un poco cuál es nuestra identidad y nuestro sentido. Nosotros somos una unidad académica perteneciente a la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia está situada en Medellín, en Colombia. La Universidad de Antioquia es la segunda universidad pública más importante del país. Una universidad que es bicentenaria, tenemos más de 200 años de historia. Hoy en día tenemos más de 40.000 estudiantes, no solamente en su capital, en Medellín, sino en todas las regiones del departamento de Antioquia, que es un departamento de aproximadamente 63.000 kilómetros cuadrados. Es una de las, digamos que de las regiones o de los, sí, de los espacios en los que está dividido, pues, Colombia como república unitaria. Nosotros como Instituto de Estudios Regionales estamos dedicados especialmente a la investigación y a la formación de alto nivel. En la universidad, las facultades tienen una responsabilidad muy directa con el tema de docencia y con la formación en las diferentes disciplinas, y las escuelas a la formación profesional y los institutos a la investigación. Entonces nosotros somos un instituto de investigación. Ya tenemos 32 años de existencia, en la cual hemos analizado y acompañado diferentes procesos sociales y territoriales. Hoy en día, el INER, el Instituto de Estudios Regionales, INER por su sigla, tenemos formación en posgrados y formación de alto nivel. En posgrados tenemos una especialización en investigación social, una maestría en estudios socioespaciales y un doctorado también en estudios socioespaciales, cuya primera corte estará comenzando el próximo año. Y además formación y acompañamiento de alto nivel mediante diplomas y seminarios como es.
Tenemos procesos de grupos de investigación, investigadores en procesos de investigación social y procesos de generación de ciencia y tecnología en el marco de la Política Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual desarrollamos productos y proyectos y productos de diferente índole. Les invito a consultar nuestra página web para que se puedan enterar mejor. Recientemente estamos implementando la estrategia del Laboratorio de Gestión del Conocimiento e Innovación Social como una estrategia interna muy ligada a la extensión universitaria, con la cual podemos transferir conocimiento a los diferentes actores, gobiernos, actores sociales, una estrategia que es muy basada en datos y en conocimiento, ya lo vamos a ver ahorita. Y somos un instituto muy preocupado y por lograr indicadores, metas, efectos visibles en los diferentes territorios. Nosotros tenemos relación académica y cooperación internacional con muchos lugares en el mundo, con universidades, con actores estatales y ciudadanos en toda América Latina. En este mapita incluso puede ser actualizado porque ya estamos en más partes. En África, en Europa, muy interesados en la cooperación sur-sur. Y estamos muy emocionados y muy contentos de estar hoy también entonces en República Dominicana. Esperemos que este sea el inicio de una cooperación de doble vía de mucha conveniencia y para lograr impactos sociales y territoriales, que es lo que nos interesa. Los resultados más importantes que hemos tenido y que verificamos hoy por hoy es que hemos acompañado, tenemos experiencia y verificable en la formulación, implementación, evaluación y asesoría de proyectos de investigación y extensión desde enfoque territorial con todo tipo de pares, estatales, comunitarios, privados, etcétera. Tenemos capacidades para fortalecer los actores locales y regionales, no solamente para que analicen sus territorios, sino para que los intervengan y en un ejercicio muy de co-creación. También tenemos toda una estrategia de diseño y publicación de productos de toda clase, desde documentos técnicos hasta productos educomunicativos. Y hemos trabajado intensamente en el fortalecimiento de redes de trabajo locales, regionales y nacionales que nos permiten una comprensión muy multilateral, digamos, que de estos procesos. Entonces termino simplemente ahí. Nosotros, por supuesto, le vamos a hacer llegar las memorias de este proceso con todos nuestros datos, nuestras páginas web y nuestros productos para que lo puedan observar. Queríamos entonces dar esta breve introducción antes de ya entrar en los contenidos específicos de las ponencias. Muchas gracias y adelante, profesor Vladimir. Bien, muchas gracias. Yo voy a compartir una presentación que tengo acá. Perdón. Roberto, tenía muchos días que no te veía. Entiendo que ahora se está proyectando. Ah, Profesor sí. Franklin. Marta, por favor, el micrófono. Confirmar. Marta González. Confirmar si lo Se están ve la viendo. pantalla, Vladimir. Sí, vemos su Estamos pantalla. viendo. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues agradecer nuevamente esta invitación. Yo he sido convocado a que participe aquí con una intervención de alrededor de 15 minutos. Voy a tratar de ser muy juicioso y ceñirme a ese tiempo, agradeciendo esta iniciativa de cooperación, de intercambio. Me gusta mucho la perspectiva que han planteado de entrar en un diálogo de saberes, en un reconocimiento de nuestras capacidades mutuas, y seguramente lo que voy a decirles, lo que tengo para compartirles, no hará sino reforzar y profundizar conocimientos que ustedes bien tienen, como ya lo ha anunciado en sus palabras el viceministro y la viceministra, donde ya se advierte que más que venir aquí a enseñarles, seguramente vamos a compartir un espacio de aprendizaje
muy fecundo. A mí me tocó una tarea un poco compleja porque en 15 minutos voy a tratar de hacer un paneo de cómo desde los planteamientos de la geografía crítica, geografía humana más actualizados, se han aplicado el concepto de desarrollo a las políticas, de enfoque territorial, y desde la teoría socioespacial hemos venido trabajando en cómo traer esa territorialidad y conceptos como territorio, territorialidad al enfoque de políticas públicas y particularmente pues a algunas ideas sobre el desarrollo. Hacer eso en 15 minutos seguramente no hará sino dejar abiertas sendas de búsqueda y de discusión. No creo que haya pues mucho tiempo para profundizar en la gran profundidad que tiene un tema como ese. Recorriendo el río Atrato se encuentra uno con gente en sus territorios pensando, viviendo y conceptualizando lo que es vivir y lo que es ser y estar en el territorio. Entonces Alexis Heredia, un líder afrodescendiente de ese medio atrato chocuano, nos decía: el territorio es lo primero para el ser humano sobrevivir, en el aire nadie se sostiene, entonces es como la base fundamental para las comunidades. El mismo hecho de que cuando se coloca el tema del territorio, la gente y todo el mundo se timbra, a todos nos conmueve, a todo el mundo le interesa el territorio, porque sin territorio nadie vive. Resulta que es un territorio que ya lo conocemos, ya existe un arraigamiento, ya la gente está amañada de ese territorio, por eso cuando se presentan los desplazamientos, la gente se siente mal porque su cultura la ha desplegado en ese territorio y cuando ya llega a otro sitio no es el mismo porque ya las costumbres se pierden, el territorio es lo fundamental que necesita la gente para sobrevivir. Pero además nativo, Enrique Roa, en las playas del Océano Pacífico aquí en Colombia y en el Almejal nos decía que lo importante es que podamos proteger nuestro lugar de vivir, nuestro territorio, para poder mantener nuestras formas de vida, las que nos dan la identidad, las que nos permiten seguir siendo nosotros como nuestros veteranos. Y esta idea de nativo y esta conceptualizando el territorio es muy maravillosa porque, si se dan cuenta, habla del ser y del estar. Es lo que somos, la identidad, es lo que somos por nuestra memoria, lo que en su concepto dice, nuestros veteranos nos legaron, nos enseñaron, nos forjaron, pero es el estar, porque es el mantener nuestra forma de vida, el estar en nuestro territorio, en nuestro lugar. De esos saberes populares y esa maravillosa manera de concebir y ser la vida y hacer la vida, va uno encontrando que el territorio es un sostén esencial para la existencia colectiva y básicamente porque allí hay aprendizajes que derivan de una historicidad, del asentamiento, del poblamiento, de la manera en la que se ha configurado el espacio habitado a través de esfuerzos, luchas de apropiación y reconocimiento de ese espacio propio. Por supuesto, entonces hay que partir de que el espacio es un horizonte de posibilidades, es un principio de oportunidad, es decir, es el horizonte en el cual, mediante procesos y agendas de negociación, de concertación, de lo que somos y queremos y podemos ser con los otros, finalmente allí vamos encontrando maneras específicas de desarrollarlo. El territorio se puede considerar una elaboración específica del espacio, entonces, es una, es una manera de concretar las relaciones sociales, históricas y ambientales con el espacio habitado y, por lo tanto, pues tiene como aristas fundamentales aspectos políticos, económicos, culturales y ambientales que terminan dando características específicas, particulares y la riqueza propia de la identidad cultural que en él se desarrolla. Es importante valorar dentro de lo que es el territorio las potencialidades económicas, ecológicas y ambientales que terminan configurando en ese horizonte de posibilidad que hablamos antes unas maneras particulares de conceptualizar
por ejemplo, ideas tan claves, tan importantes para la vida social como el desarrollo. En ese horizonte de posibilidad que es el territorio, el desarrollo toma formas específicas de sentirse, de vivirse, de experimentarse. Y es entonces esto una clave para empezar a comprender que la introducción de modelos de desarrollo exógenos, sin preocupación y sin articulación con las particularidades territoriales, empiezan y pueden ser motores de conflicto. Además, como vieron en aquellos aprendizajes que nos entregaban los pueblos afrodescendientes de la trata, en los saberes de las comunidades se albergan formas muy creativas, pero también muy pertinentes de reinterpretar el desarrollo y de adecuarlo a aquello a lo que la sociedad aspira. ¿Qué puede aportar entonces un enfoque territorial? Hay al menos tres asuntos que parecen fundamentales a la hora de a un abordaje territorializado de la política pública. Una es que nos permitirá contemplar especificidades del colectivo social con el que se va a trabajar y, en consecuencia, generar acciones que lleven al cabo el logro de objetivos de la intervención en adecuación, en articulación con esas especificidades. Nos permitirá establecer parámetros propios de los lugares a partir de las realidades sociales, ambientales, culturales, económicas, para desde allí poder hacer comparaciones posibles. Es decir, nos permitirá hacer desde una mirada hacia adentro un reconocimiento geohistórico, un reconocimiento de las condiciones geográficas, históricas, culturales y ambientales, para desde allí abrir la mirada a eso que ya también el viceministro en su conversación anunciaba, de la importancia de reconocer las escalas a las cuales estamos articulados desde los territorios, pero partiendo de esa mirada de adentro para poder desde allí hacer comparaciones, contrastes y articulación. Y una que es muy importante es que el enfoque territorial es una clave para la democratización, y esa democratización fundada en eh, la participación abierta, consciente, informada, argumentada de la ciudadanía en la política pública. Por lo tanto, es un vehículo de fortalecimiento de la autonomía, y en casos pues como el de Colombia es muy importante también para favorecer las formas de descentralización administrativa. ¿Por qué introducir un enfoque territorial? Pues al menos hay algunas claves aquí que nos invitarían a reconocer por qué introducirlo. Primero, porque nos puede ayudar de manera clave, según lo que hemos visto, a reconocer los saberes, las prácticas, los conocimientos y experiencias. Es decir, nos permite potenciar la fuerza cognitiva, las memorias y las identidades de las comunidades que habitan los territorios y a las cuales irían dirigidas las políticas públicas. Además, con ese reconocimiento, permiten vincularlas en el proceso de co-creación y de ejercicio y despliegue de la propia política, generando principios de oportunidad para la corresponsabilidad en la implementación de la política. Otro tema muy clave es que permite conexión y apertura a escalas mayores, es decir, eh, retomando la idea que dejamos antes servida, si miramos hacia adentro para luego poder mirar hacia afuera, lo que logramos hacer es contrastes que nos permitan generar respuestas locales a problemas globales, y a la vez reconocer en los problemas globales posibilidades y potencias para la realidad local. Eh, Resumiendo en esta frase, sería problemas y posibilidades globales en contraste con las respuestas locales, o lo que en la geografía se llama el sentido global del lugar. El territorio aparece como un vínculo fundamental de responsabilidad compartida. Como decía nuestro primer interlocutor, Alexis, el territorio a todos nos duele, y el esa forma de sentirse vinculado muestra que
una política pública territorializada no sería únicamente responsabilidad ni capricho del Estado, sino que, al contrario, partiría de las responsabilidades compartidas en beneficio de ese bien común buscado para el territorio que se habita. Una oportunidad de generar acuerdos colectivos y es una posibilidad para la articulación intersectorial. El principio de acuerdo aquí es importante porque frente a las realidades territoriales y frente a la sensibilidad que despiertan, se genera pronto la manera de encontrar caminos para que los distintos actores involucrados, que incluyen instituciones, comunidades, organizaciones no gubernamentales, empresa y Estado, puedan generar espacios de conversación en torno a los acuerdos necesarios para el desarrollo territorial y una adecuación de las acciones a las condicionantes territoriales. Esto pues es un ejemplo muy simple, es el enfoque territorial a partir de ese reconocimiento permite que las acciones respondan de manera efectiva y contextualizada y por lo tanto más eficiente a los problemas que se quieren abordar. Y una apertura a la participación colectiva que acarrea compromisos. Este último punto es muy importante. La participación, cuando es ejercida con responsabilidad en el marco de la apertura de espacios de democratización de la política, va generando la posibilidad de que en los compromisos se involucren ciudadanía y Estado en los distintos momentos y roles que deben asumir, desde el diseño, la formulación hasta la ejecución e implementación. Finalizo entonces con esto. El otro aporte que podría hacer este enfoque territorial es que partiendo de la diferencialidad anclada al lugar, las políticas se pueden flexibilizar, hacer más reflexivas y por lo tanto más ajustadas y acordes a las condiciones socioespaciales de los lugares y las personas en las que ocurren. Y para ello habría al menos unos asuntos que son importantes tener en cuenta para que esa clave territorial nos permita trascender de ideas clásicas o no contextualizadas, perdón, no territorializadas. Habría que tener en cuenta conservación ecológica, ya aquí hablaron de los retos que está planteando el cambio climático a nivel global, entre otros asuntos de equilibrio ecológico que son importantes de tener integrados en cuenta en este momento en una política pública en clave territorial. Equidad social, como la posibilidad de introducir principios de equilibrio de oportunidades y acción contra la desigualdad. Una equidad poblacional, como la posibilidad de asumir la lucha y apuesta por desaparecer la discriminación. Una equidad territorial entendida como una repartición equitativa de beneficios y de obligaciones entre las distintas escalas de administración y ejercicio público, y la autonomía territorial como la posibilidad de abrir la política a la diversidad cultural y al pluralismo político. Con esas ideas entonces generales sobre la manera como podemos trasladar aprendizajes de los saberes populares, los conocimientos y memorias de los territorios, lo que se deriva de la teoría socioespacial, el ordenamiento territorial y su aplicación en la política pública, espero pues dejarles algunas inquietudes para el debate que se pueda hacer posterior. Muchas gracias. Gracias, profesor Montoya. Recuerden los participantes, por favor, sus preguntas, comentarios, pueden o hacerlos en el... Vamos a pasar al segundo panel. El segundo panel del día de hoy, que tiene como título Retos de la Gobernanza Territorial Ambiental, el caso Cori Antioquia. Con nosotros va a estar compartiendo este panel el profesor Alejandro Pimenta Betancourt, director del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia. Y en este panel vamos a ver las relaciones de poder en los diferentes niveles,
y además y sobre todo algunas puntualizaciones de la manera en que se pueden articular las prioridades de los territorios con las prioridades nacionales, los cuales absolutamente sabemos una necesidad. El profesor Pimienta es sociólogo y PhD en educación con énfasis en educación geográfica y formación ciudadana. Desde el año 2012 es profesor de la Universidad de Antioquia, adscrito al Instituto de Estudios Regionales y, como hemos mencionado, actualmente es director de dicha entidad. Además, tiene más de 20 años de experiencia tanto a nivel docente como a nivel de investigación en estudio del territorio y se ha desempeñado como consultor y como asesor en diferentes procesos para la implementación y diseño de políticas públicas territoriales, planificación participativa y construcción de gobernanza. Además, el profesor Pimienta ha sido invitado en universidades en México, Brasil, Argentina, Chile y en varias universidades colombianas. Vamos a escuchar, y es un placer escuchar al profesor Alejandro Pimienta Betancourt. Gracias, buenos días de nuevo. Me confirman, por favor, si estamos bien ahí con la presentación. Que hemos denominado los retos de la gobernanza para intervenir en las agendas territoriales del desarrollo. Lo primero sería señalar que con esa introducción, agradeciéndole a mi colega Vladimir Montoya sobre no solamente sobre el concepto de territorio, sino sobre los procesos de territorialización y el papel que juegan las diferentes comunidades de base local, de base comunitaria. Digamos que yo voy a abordar la lista desde otra perspectiva y es más desde las agendas del desarrollo y desde los actores de, digamos, globales o de nivel nacional o incluso subregional. Y en ese sentido, lo que esa palabra que nosotros estamos utilizando acá de territorio, territorialización, también podríamos decir territorialidad. En síntesis, cuando lo hablamos en términos de proceso, cuando entendemos que el territorio es eso vivo, ya nos lo introducía muy bien incluso el ministro, cuando el territorio entendemos que es la gente, el espacio físico más la gente, los objetos más las acciones. Entonces nosotros tenemos que entender que territorialización y territorialidad lo tenemos que entender como verbo, o sea, como acciones concretas, como procesos que se puedan evidenciar pues, en la vida misma, en la vida cotidiana, y que no se queden, digamos, que en un nuevo discurso del desarrollo. Y un poco a eso alude, y hoy el concepto o la noción de gobernanzas, incluso de gobernanzas territoriales, que es un poco el enfoque que estamos proponiendo. La palabra gobernanza, como la vamos a ver un poquito más adelante, pues es bastante vieja, no es una palabra nueva, pero digamos que se ha resignificado en el último tiempo en el marco de la gran agenda global de los objetivos del desarrollo sostenible. Saben ustedes bien que esta agenda de estos 15 años, del 2015 al 2030, esos 17 grandes objetivos que además fueron construidos participativamente, y todas esas metas que tienen estos objetivos, ahí es transversal el tema de las gobernanzas. Y destaquemos un tema, y es que ahí en este texto y en esta diapositiva hay unas palabras resaltadas en verde y un poquito más grande la fuente, porque nos van marcando algunas de las claves de lo que estamos hablando. Y nos dicen los objetivos del desarrollo sostenible que la implementación de esta amplia y ambiciosa nueva agenda, requiere de una alianza mundial revitalizada, con la que estamos plenamente comprometidos. Ojo, alianza. Aquí es alianza mundial, podríamos hablar de una escala global internacional, pero señalemos sobre todo el tema de la alianza. Eso es clave para entender el tema de gobernanza y de gobernanza territorial en las diferentes escalas. Podemos estar hablando de gobernanzas en la escala local, en la escala subregional, en la escala nacional y también internacional. La alianza, podríamos decir la gobernanza, trabajará con espíritu de solidaridad mundial o con solidaridad territorial, podríamos decir, en particular con los más pobres, con los excluidos, con los que no han hecho parte de estas agendas del desarrollo y con las personas que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Ese es el reto grande de todas las políticas públicas en toda nuestra América Latina.
se resaltó ahí en ese párrafo la palabra solidaridad para entender gobernanzas. Además, facilitará una participación. La participación entonces no es una dádiva, la participación es un derecho, es algo que tiene que ser evidente, o sea, con consecuencias, no es simplemente consultiva, debe ser deliberativa y con consecuencias, para respaldar, y ese es el otro tema, el cumplimiento de los objetivos y las metas. O sea, se debe de generar un diseño técnico que permita cumplir y en ese sentido hacer seguimiento y medir cómo estamos cumpliendo de todos los objetivos y las metas. Ahí viene la otra palabra, aglutinando. Aglutinando. A nosotros nos gusta utilizar la palabra sinergia o la palabra, digamos que, de relacionamiento, llegar a los arreglos institucionales y a los arreglos sociales entre los gobiernos, el sector privado, fundamental también, no es solamente gobierno, ciudadanía, también sector privado, sociedad civil, academia, diríamos también, el sistema de Naciones Unidas y otras instancias, y movilizando todos los recursos disponibles. Claro, eso no es un asunto solamente de buena voluntad, es un asunto también de movilizar y disponer los recursos. Entonces, si tenemos como piso, llamémoslo así, actualmente, lo que es la Agenda Global del Desarrollo Sostenible para entender y dinamizar lo que es la gobernanza territorial, o sea, la territorialización de las políticas públicas, uno tendría que problematizar inicialmente qué es eso de gobernanzas territoriales. Les decía que la palabra, si la vamos a descomponer, eso de G y T significa pues gobernanza y territorio. Si lo vamos a descomponer, sabemos que son referentes o significantes muy polisémicos, significan muchas cosas distintas. La gobernanza, les decía que sobre todo es una noción que empieza a circular mucho en los años 70 del siglo XX, asociado a esas teorías de la nueva gestión pública. Se revitaliza en la última década, como les acabo de mencionar. Algunos la tildan de que la gobernanza es parte de la agenda neoliberal. Tal vez uno lo podría considerar así en el marco de los años 90 o principios de este siglo, pero hoy la gobernanza creo que si bien hay que estar muy atento de cómo se implementa, la gobernanza en realidad hace más, yo creo que de una agenda política muy progresista y de una agenda política en la que realmente se quiera revitalizar la democracia. Es un discurso también que en la academia muchas disciplinas se ocupan de él, y lo más interesante es que la gobernanza, en el caso, por ejemplo, de Colombia, nosotros tenemos ley de ordenamiento territorial ya hace varios años, tenemos varios procesos de territorialización de políticas. Entonces, las nociones de gobernanza y de territorio es apropiada por actores sociales. Los líderes de base territorial, los líderes de las organizaciones, de los movimientos sociales, hablan y conceptúan cómo entienden ellos la gobernanza, como lo acaba de explicar, por ejemplo, Vladimir, en poblaciones afrodescendientes, ahí en el departamento del Chocó, en Colombia, esa frontera con Panamá y el Pacífico, y así sucesivamente. La gobernanza y el territorio también son nociones básicas en en todas las apuestas gubernamentales hoy, y las bases de la cooperación internacional, por ejemplo, las teorías de la CEPAL y en las perspectivas del de las Naciones Unidas en el tema del desarrollo, para la implementación del desarrollo sostenible. Entonces llegamos por fin a que la gobernanza territorial, hoy la gobernanza es significada de muchas maneras. Ustedes van a encontrar en la literatura que se habla de gobernanzas multinivel, se habla de gobernanzas sistémicas, se habla de gobernanzas para el desarrollo, muchas gobernanzas críticas. Nosotros hablamos de una gobernanza territorial que incluye todo eso, es multinivel, o sea, en una perspectiva de articular escalas del desarrollo local, subregional, nacional, internacional, con actores de esas escalas con capacidades distintas, pero que se ponen en un nivel dialógico para poder construir juntos. Es situada, o sea, contextualizada a las demandas particulares de cada localidad o de cada subregión. Debe ser siempre deliberativa, no es un esquema solamente técnico, es un esquema político también, y debe ser sistémica en el territorio, debe tener interrelaciones, nodos, flujos que le permitan estarse realimentando. Y una particularidad de la gobernanza territorial es que implica gestión del conocimiento e innovación social para identificar y superar los problemas territoriales, para no quedarnos
la deliberación a partir de la simple demanda, la simple crítica que muchas veces todos en estos procesos comunitarios, esos procesos sociales, sabemos que los habitantes pues tienen unas demandas muy particulares y lo hacen desde su experiencia particular, y eso es fundamental entenderlo, pero también hay que conjugarlo con todo un sistema de conocimiento territorial. Las tecnologías hoy en día nos permiten levantar muy buenos datos cuantitativos y cualitativos que hacen parte de la gobernanza para los arreglos institucionales y para la toma de decisiones. Hablemos en concreto, para no quedarme en la teoría, hablemos en concreto de nuestra experiencia. En este esquema hablamos incluso de modelos, muy entre comillas el tema de modelos, porque sabemos que no es un modelo en un sentido de una aplicación sin más de lo que hacemos en una parte, llevarlo a otro, pero sí podemos hablar de unas modelaciones y de unos procesos iniciales que tenemos en cuenta 5 claves fundamentales que nos permiten entrar a cualquier territorio y a cualquier política pública, analizarla. Ya dijimos que hablé un poco de primer ítem, la primera variable o dimensión de estos modelos es la consideración del territorio en sus escalas, sobre todo teniendo en cuenta cómo es la presencia ahí o cuál es la garantía estatal en el territorio. Eso es un elemento fundamental, o lo que se podría llamar la gobernabilidad, no gobernanza, sino gobernabilidad, que esa sí tiene que ver sobre todo con la responsabilidad y la garantía estatal. Segundo, actores y sus prácticas, los actores privados, los actores comunitarios, todo tipo de actores, y cuáles son las prácticas que han tenido históricamente en ese territorio. Segunda consideración. La tercera consideración es el conocimiento disponible sobre ese territorio para poder identificar, validarlo y generar líneas base para poderlo intervenir el territorio vía gobernanza. Cuarto, las prospectivas, o sea, desde la retrospectiva, ir hacia la prospectiva en horizontes temporales concretos. A corto plazo, las políticas, por ejemplo, en Colombia son a 4 años, pero estamos utilizando sobre todo ya esquemas mucho más decenales, o por lo menos al 2030. Hoy estamos participando con el gobierno de la Gobernación de Antioquia en un modelo de perspectiva al 2040, se llama la Agenda Antioquia 2040, lo venimos acompañando también. Y quinto, la consideración o la variable de cómo generar los acuerdos para lograr efectos visibles y medibles. Y les puedo mencionar entonces 3 procesos puntuales, específicos. El primero se llama GOTA, es el nombre corto de lo que es la gobernanza territorial ambiental, un proceso que como academia hemos acompañado, hemos diseñado, estamos trabajando con una autoridad ambiental acá en nuestro territorio, que se llama Cora Antioquia, es autoridad ambiental, y hemos generado con ellos, sinergia con ellos, cooperación, y hemos dotado a todo el esquema de acompañamiento ambiental de un sistema de participación ciudadana que tiene implicaciones sobre la gobernanza corporativa, sobre la gobernanza de esta entidad estatal, autoridad ambiental. Digamos que el modelo diseña cambios al interior, pero también de relacionamiento con diferentes actores en todos los territorios que son de su jurisdicción. Ese es un modelo que diseñamos el año pasado a partir de conocimiento y a partir de datos, y estamos hoy por hoy implementándolo, midiéndolo y generando esa gobernanza que implica entonces autoridades ambientales, actores de la sociedad civil, municipios, autoridades municipales de la escala local y actores privados, como proceso de protección de todo el tema y sostenibilidad del tema ambiental. Un segundo modelo que hemos implementado, ese es un poco más, tengo más experiencia, porque con este llevamos 6 años, es el modelo de sí ciudadanía. Es un modelo de gobernanza en el cual hemos logrado diseñar un sistema de información y gestión del conocimiento de la participación ciudadana para la escala de ciudad de Medellín, una ciudad que cuenta con 3 millones de habitantes aproximadamente. Hemos acompañado al gobierno local en identificar y en medir cómo es la calidad de la participación ciudadana y generar articulaciones, procesos, sinergias, o sea, gobernanzas, para siempre estar en miras de mejorar la calidad de esa participación para que sea incidente.
Entonces, es un conocimiento basado en datos y eso nos ha posibilitado incluso acompañar la formulación de los planes de desarrollo municipal en este caso. En Colombia, me imagino que en República Dominicana también, cada municipio, cada ente territorial tiene que formular de manera participativa su plan de desarrollo. Entonces, nosotros acompañamos con este esquema el último plan de desarrollo de esta ciudad de Medellín. Y un último que les quiero contar se denomina Pincel, es Plan Integral de Nueva Colonia. Ese se ha quedado, en ese hemos trabajado durante los últimos 3 años, y es un plan integral que nace de la sociedad civil, de un esquema asociativo que se llama Comité de Universidad, Empresa, Estado y Sociedad, y surge como una respuesta a una infraestructura del desarrollo. En el Golfo de Urabá, ahí en el Caribe colombiano, en la frontera entre Colombia y Panamá, se están construyendo grandes infraestructuras del desarrollo, grandes puertos, grandes infraestructuras portuarias que van digamos que se suman a una modernización que ha tenido el país con autopistas pues, mucho mejores que las carreteras que se tenían antes. Entonces ahí a Urabá llega una gran autopista que va a posibilitar que transite, pues que se mejore mucho o que se disminuyan los costos de la carga sobre todo. Además, esa zona de Colombia es gran exportadora de banano. Entonces, esa gran infraestructura, un puerto que vale 600 millones de dólares con capital privado europeo. ¿Y qué le va a pasar a esa comunidad que vive ahí? Se llama Nueva Colombia, Nueva Colonia, en el municipio de Turbo, una comunidad muy pobre, rural. ¿Qué le va a pasar? ¿Van a ser espectadores de ese gran puerto o se van a involucrar y se van a ver beneficiados? Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo con el Plan Integral de Nueva Colonia, como un proceso de gobernanza, y es adelantarnos, anticiparnos a esa infraestructura de manera que que ese territorio y esas comunidades puedan estar preparadas para involucrarse en ese proceso. Y hemos contado entonces con los actores privados allá que les interesa, digamos, que este ejercicio para poder dinamizar el desarrollo y además también como una forma, como lo dice bien la palabra, o a lo que alude la gobernanza, de relacionamientos que son políticos y técnicos, pero también es una posibilidad de evitar que los conflictos y las diferencias se vayan por otro lado, o sea, que tramiten por fuera de lo político y se vayan, por ejemplo, a conflictos violentos. Son 3 ejemplos que les traemos acá. Les termino con un poco con los aprendizajes. Este enfoque territorial de la gobernanza y esos modelos y esas implementaciones que hemos hecho en territorialización de políticas públicas nos ha permitido, o nos ha hecho aprender muchas cosas de cómo buscar esa sinergia para poder posibilitar gobernanza, pero sabiendo y reconociendo que la responsabilidad que tiene el Estado con la gobernabilidad, con su mandato, y esa responsabilidad que tiene con generar procesos de buen gobierno y de gestión pública transparente, amplia, y un gobierno, una institucionalidad, instituciones fuertes, como dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Segundo, que la participación ciudadana comunitaria es efectiva, no solamente informativa, sino deliberativa, y es una participación para anticipar que los conflictos se agudicen y se vayan por el lado violento. Por ejemplo, en una gran obra de infraestructura como es en Colombia, como puede ser una infraestructura eléctrica o una infraestructura de desarrollo, autopistas, puertos, como lo acabé de mencionar, es muy factible que se puedan deliberar los conflictos territoriales, conflictos violentos. Este ejercicio de participación ciudadana y gobernanzas puede evitarlo. Nunca queremos invisibilizar, o el enfoque no invisibiliza o desaparece el conflicto, sino que lo tramita políticamente. Tercero, es una incorporación de la participación ciudadana en los procesos de planeación y en la verificación, y que se debe verificar en la implementación, es decir, una perspectiva de cambio actual, de cambio rápido, con perspectiva. Implica garantía de paz, justicia y desarrollo sostenible. Paz no en el sentido solamente, digamos, de ausencia de violencia directa, sino en el sentido más de incidir sobre las violencias más estructurales de pobrezas y de exclusiones. Es una perspectiva en la que tenemos que usar el conocimiento y los datos disponibles. Hoy tenemos muchas tecnologías para poder incluso pues, generar esos datos, para que eso sea apropiado por los técnicos, por el nivel técnico de los profesionales que acompañan, pero también por el proceso social, por los actores comunitarios, para encontrar lo dialógico.
Entonces, por eso es un proceso de innovación social. Sexto, el diseño implica el diseño de herramientas múltiples por mapas de actores, mapas de distancias, todo el tema de las cartografías, sistemas de información geográfico, etcétera. Estos modelos, la implementación de esto, o sea, el modelado y su implementación no cambia el territorio de la noche a la mañana, es progresivo, debe ir avanzando desde una perspectiva integral, de tener ese principio de integralidad y un principio de pluralismo. No es un principio solamente de generar el consenso y el que todos piensen igual, sino conservar el pluralismo, la diferencia. Y fundamental en estos procesos, algo que hemos aprendido es generar lo que llamamos victorias tempranas, o sea, efectos a muy corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Bueno, muchas gracias y ahorita podemos conversar si tienen observaciones o preguntas. Muchísimas gracias, profesor Pimienta. Así es, luego vamos a tener una sesión de diálogo. Recuerden tener anotadas sus preguntas, comentarios, etcétera. Vamos a pasar al tercer panel de la jornada de hoy. Para él vamos a tener a la profesora Gloria Isabel Quintero Pérez. Este panel está titulado De la inteligencia colectiva a la construcción de territorios inteligentes. Caso Dajabón y caso Marinilla. Lo que buscamos en este panel es ver cómo podemos aprovechar a nivel nacional los avances que han existido, las ventajas que las tecnologías de la comunicación y la información, las famosas TIC, nos ponen a nuestra disposición, cómo pueden ser aprovechadas en los territorios locales. Además, también cómo los actores territoriales pueden participar, pueden articularse, pueden tener voz en la gestión de la política pública. La profesora Quintero es socióloga y magíster en estudios urbanos regionales, docente e investigadora de la Universidad de Antioquia desde el 2016. Actualmente es la coordinadora de posgrado y formación del Instituto de Estudios Regionales. Tiene una experiencia de más de 12 años en procesos de planeación del desarrollo local, ordenamiento territorial y ambiental, y en procesos de participación y empoderamiento de comunidades y actores locales, no solo en Colombia, sino también en nuestra República Dominicana. Actualmente la profesora Quintero está coordinando la línea de investigación aplicada en territorios inteligentes en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Es un placer tener a la profesora Gloria Isabel Quintero Pérez con nosotros. Los micrófonos son suyos. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias a todos y todas por este espacio. Realmente es muy grato poder compartir con ustedes. Como lo decía Franklin, yo he trabajado en Dominicana. Estuve 2 años viviendo en Dajabón, en la frontera norte. De hecho, soy casada con dominicano, tengo 2 niños. Uno que nació allá en Santiago de los Caballeros. Entonces, muy contenta de poder estar pues como generando esta articulación con ustedes, que espero pues sea fructífera para ambos lados. Yo les cuento modo de infidencia que pues el proyecto de vida con mi esposo es volver a la República Dominicana en algunos años hacia adelante. Entonces, genial que podamos estar como empezando a contribuir un poco desde esta otra orilla a diferentes asuntos en el territorio dominicano. Vamos entonces a iniciar con este último panel que intenta un poco sintetizar algunos de los elementos claves que hemos ido aprendiendo en nuestro proceso y en nuestras experiencias de territorialización de los diferentes asuntos públicos, tomando elementos tanto del primer panel, que son elementos un poco más conceptuales, que nos invitan a pensar en eso, de qué es el territorio, de qué es territorializar, de cuáles son los asuntos a tener en cuenta. Este segundo panel del que nos habla el profesor Alejandro, frente a la gobernanza y a la participación de los actores como un asunto fundamental en los procesos de territorialización. Y aquí en este tercero, que yo les vengo a introducir 2 conceptos, como lo decía Franklin, importantes, que es el de inteligencia colectiva. Ahorita vamos a ver un poco del asunto, y el de territorio inteligente, que no vamos a estar hablando tanto conceptualmente, sino más como unos elementos claves de nuestros aprendizajes. Y la idea, como lo decía el viceministro, esta es la apertura, digamos, como una relación de cooperación. Entonces, a medida que vamos avanzando en esta relación, pues iremos profundizando en ciertos asuntos.
Luego de hacer ciertas reflexiones posteriores a la planeación que teníamos, digamos que este último panel ha trascendido, y como han visto los otros también, un poco en la forma de ser nombrado. Digamos que a este yo le di un nombre un poco más integral y es territorialización de lo público, asunto de inteligencia. Y eso es lo que, digamos, como el énfasis central que yo quiero poner en esta conversación frente a la territorialización, qué es y cómo se hacen los procesos de territorialización de lo público, que incluso lo público y qué es lo público ya nos implicaría otra conversación bien interesante, pero que hoy la vamos a dejar como un saber común, ¿cierto? O sea, como algo que todos sabemos de que lo público es de todos. Ahora, entonces, ¿qué implica la territorialización? ¿Qué hemos aprendido nosotros y a partir de lo que hemos conversado? Primero es que la territorialización implica conocer, comprender e integrar dos asuntos básicos, la acción y la interacción social. O sea, cómo actúan las personas en los territorios y cómo interactúan entre ellos y con ese espacio que habitan. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre. Con lo de políticas públicas, ejecutores de políticas públicas, gestores. Entonces, digamos que ese es uno de los primeros asuntos. Que ustedes ya lo saben, digamos que eso cuando uno lo sabe ya parece como obvio, pero que realmente no es tan obvio. Porque conocer, comprender e integrar son tres verbos, tres acciones muy claras, pero también, digamos, de difícil aprehensión. ¿Cómo lo conozco? ¿Cómo comprendo? O sea, ya la comprensión de la acción y la interacción social de los actores en el espacio que habitan es un asunto que implica un tiempo, que implica un proceso. Y después de eso, integrarlos a mis procesos estatales, integrarlos a la aplicación de la ejecución de la política pública es otro asunto, ¿cierto? Ahora bien, digamos que con lo que nosotros hemos ido aprendiendo, hay como 5 pasos, por decirlo de alguna manera, importantes para lograr esto. Lo primero, escuchar y reconocer. Escuchar y reconocer. Entonces, cuando ustedes vayan a los territorios, en clave de territorializar la política pública, la sugerencia es no lleguen a presentar todo lo que ustedes creen que es lo mejor para ese territorio, sino que antes manden a un equipo que nosotros, por ejemplo, y hay un Costa Magna, que es un señor que trabaja mucho el enfoque territorial, se los recomiendo, después les podemos pasar algunos textos. Él habla de equipo facilitador. Nosotros, por ejemplo, lo llamamos los articuladores territoriales. O sea, es un equipo de personas, tanto de la administración municipal, nacional o municipal o regional, o provincial, como el mismo territorio, o sea, que hacen articulación ahí, que se juntan, no pueden ser solo desde la institución estatal, ni solo del territorio, tiene que haber una amalgama, que entren a ese territorio primero a escuchar y a reconocer. ¿A quiénes? A los actores sociales, los que habitan en ese territorio, sus intereses, eso es muy importante, hay que reconocer los intereses. Aquí Alejandro nos hablaba de que uno de nuestros aprendizajes ha sido la construcción de herramientas. Una de esas herramientas es el mapa de actores, eso es fundamental cuando se va a territorializar cualquier asunto público. Tener un mapa de actores del territorio en el que va a entrar la política pública o la acción estatal, de los actores que hay en ese territorio y de sus intereses, de sus saberes y de sus haceres. Miren la forma como lo nombramos, saberes y haceres. ¿Por qué es importante? Porque por ejemplo, en términos de haceres, lo que hacen, o sea, la práctica de las personas en ese territorio que se ve por las organizaciones sociales que hay, por las iniciativas que hayan, iniciativas de la sociedad civil, iniciativas de ONGs, iniciativas de las instituciones educativas. Eso es muy importante reconocerlo. ¿Qué están haciendo los actores en ese territorio antes de empezar la implementación, la territorialización de la política pública? Pero además de los haceres, es los saberes. Ni siquiera hablamos aquí de conocimiento. ¿Por qué? Porque hay un asunto que Lefebvre y Castel lo han manifestado bastante bien, y es que los procesos de planeación y gestión del territorio están, digamos, muy mediados por la tecnocracia, donde es el saber técnico el que tiene digamos, como la preponderancia. Entonces creemos que es el equipo técnico, el equipo de planeación, los que saben cómo hacerlo y llegan a los territorios a decir cómo tiene que hacerse. No, resulta que lo que hemos aprendido es que hay otro montón de saberes ancestrales, saberes étnicos, otras epistemes, otras formas de conocer el territorio que es fundamental reconocerlas para poder hacer una buena territorialización de la política pública. Si llegamos desconociendo lo que hay en ese territorio, nunca
haremos territorialización de la política pública. Puede ser que hagamos una implementación en una escala local, pero eso no significa territorialización. Para poder territorializar hay que reconocer lo que hay en ese territorio, escuchar a los actores, reconocer sus intereses, sus saberes y sus haceres. Eso como primero, ¿cierto? Y ahí hay herramientas para eso. Nosotros hemos ido construyendo kit de herramientas que permiten eso, radar de actores, mapeo de actores que nos permiten no solo saber quiénes están, sino qué tan interesados están por ejemplo, si es digamos, una política pública sobre niñez, infancia y adolescencia, entonces, en clave de ese tema, quiénes son los que estarían en contra, los que estarían a favor, cómo se mueven, qué hacen en el territorio frente a ese tema, eso es muy importante. Lo segundo, después de tener esto, que es como la primera etapa, es involucrar. ¿Qué significa involucrar? Es activar todos los mecanismos de participación, formales e informales, como nos decía ahorita el profesor Alejandro. Invitar a que todos los actores que quieran sean parte de ese proceso, integrar las iniciativas locales. O sea, si estamos hablando de una política pública de infancia y adolescencia, pues seguramente hay cosas en ese territorio sobre la infancia y la adolescencia. Sería un error en el proceso de territorialización desconocer lo que hay allí, ¿cierto? Digamos, lo que procede sería reconocer esa acción, esa iniciativa que hay ahí y hacerla parte. Venga, veas que nosotros tenemos esta política pública, entonces primero nos sentamos con esos actores que están implementando esas estrategias sobre infancia y adolescencia y los invitamos a que conversemos. Aquí, como ustedes van a ver, la conversación social es la tecnología social más importante para poder territorializar políticas públicas, porque es a partir de la conversación social que estructurada, de hecho Sergio Guasier es uno de los teóricos que más, latinoamericano por cierto, chileno, que más trabaja estos temas, él habla de conversación social profesionalmente estructurada como está aquí en el cuarto punto. Ahorita les hablaré un poco más de eso. Y otra cosa importante en involucrar es gestionar el conocimiento, o sea, todo el conocimiento que tiene ese territorio, más el conocimiento técnico. Entonces, ¿cómo hacemos gestión de eso? Desde la información, o sea, el conocimiento tiene una escala, primero el dato, luego la información, o sea, la información sola no me sirve. Esa información, digamos, tengo que darle un valor agregado, un contexto que en este caso es territorial, y poder hacer gestión de ese conocimiento para llegar a la inteligencia. Esa es como la escala: dato, información, conocimiento e inteligencia. Ahora bien, en la gestión del conocimiento también hay herramientas que podemos usar, hay tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial, el machine learning, es una tecnología que podemos integrar a los procesos de territorialización de políticas públicas para hacer gestión de esos conocimientos. Digamos, las actas de los consejos municipales, del ayuntamiento, las actas de las organizaciones sociales. ¿Cómo hacemos lectura con inteligencia artificial? No pues personas, sino lectura con inteligencia artificial que nos lean lo que están diciendo y cuáles son los temas centrales sobre ese territorio. Eso contribuye a la territorialización de las políticas públicas. Por eso el asunto de las tecnologías es muy importante y lo vamos a ver hacia el final. Una cosa aquí también con lo de la gestión del conocimiento y la información. Aquí es muy importante tener claros los enfoques diferenciales para el desarrollo. Por ejemplo, les cuento una anécdota que nos pasó en Medellín. Estábamos haciendo un proceso también de planeación y la tasa de analfabetismo en la ciudad era muy baja, era menos del 1%. Resulta que cuando uno le hace foco a esa información con un enfoque, se da cuenta que en general es solo del 1%, pero que en las comunidades negras afrodescendientes era del 7%. Entonces, bueno, ya aquí hay digamos, un problema que no es público, o sea, no es de toda, pero sí es un problema importante que hay que considerar en términos de educación. Ahora bien, si seguimos haciéndole foco a eso desde los enfoques para el desarrollo, entonces nos damos cuenta que la mayor tasa de analfabetismo en las comunidades afrodescendientes está en las mujeres negras, que ya era del 14%. Entonces ya mi política no va a ser para toda la población, ni va a ser para las comunidades afrodescendientes en general, sino para las mujeres afrodescendientes en particular, ¿cierto? Eso es gestionar el conocimiento y empezar a involucrar a los actores en mis procesos de territorialización de las políticas públicas. Ahora bien, lo tercero, cuando yo ya hago ese reconocimiento de lo que está pasando en ese territorio, cuando yo empiezo a generar estrategias de involucrar, de participar, de activar, de movilizar a los actores de ese territorio, o sea, nunca se piensa en la territorialización de alguna política pública sin la participación de los actores de ese territorio. Eso sería, en clave de lo que yo les estoy proponiendo aquí, sería de tontos, o sea, no es inteligente. ¿Por qué? Porque en últimas, quienes van a
ejecutar, hacer medición a esa política pública y a contribuir a los indicadores que ustedes tienen desde el ministerio, por ejemplo, son los actores locales. Entonces hay que involucrarlos. De hecho, ya se ha reconocido científicamente con estudios, la universidad, creo que la de Stanford, en otras universidades, que el fracaso en la implementación de las políticas públicas es un gran % porque no se involucran a los actores y a las comunidades desde el diseño de la política pública. Porque es que se espera, no diseñamos la política pública, nosotros en el escritorio o en el Estado, pero salimos, pues digamos que somos más responsables y salimos y reconocemos el territorio, pero lo hacemos nosotros solitos, y ya cuando está la política pública, entonces les decimos, ahora sí, mire, esta es la política pública para ustedes, pero es que a mí nunca me dijeron nada, nunca me preguntaron, nunca me involucraron, pues yo no me identifico con eso, yo no lo siento parte de lo que yo soy. Entonces, no, pues bueno, o sea, y hay una cosa que es importante, hay un giro cognitivo en el ciudadano. Antes veíamos al ciudadano como un receptor de las políticas públicas, un receptor de la acción del Estado, un beneficiario. Ahorita hay un cambio, un giro cognitivo. ¿Qué significa? Es una forma diferente de concebir al ciudadano. Ya el ciudadano no es más un receptor pasivo, sino que es un agente activo y corresponsable en la ejecución, en la gestión y en la evaluación de las políticas públicas. Entonces, si sumamos esas dos cosas, el giro cognitivo, más los estudios que ya nos muestran que el fracaso es por no involucrar a las poblaciones desde el mismo diseño de las comunidades, entonces, ¿qué es lo más inteligente? Ahora, después de eso, entonces, ¿qué sigue? Hay que capacitar. Lo tercero, ¿por qué? Ustedes lo saben mejor que yo. En los territorios locales, o sea, en la cotidianidad, las comunidades no tienen todo el conocimiento, no tienen las capacidades para sentarse, por ejemplo, a conversar sobre asuntos técnicos de la planeación o del ordenamiento territorial. Muchos ni siquiera saben qué es ordenamiento territorial, incluso eso ni les importa porque no es parte de su vida cotidiana. Pero hay que capacitar, hay que generar, hay que transferir y apropiar conocimiento, lo que hemos generado. Eso es lo que, por ejemplo, nosotros queremos hacer como universidad, hacer transferencia de todo lo que hemos aprendido, generar capacidades instaladas y cualificar la conversación pública. Mientras no cualifiquemos la conversación, la capacidad de sentarnos a conversar, a discutir y a llegar a acuerdos, va a ser muy difícil también que podamos realmente hablar de gobernanzas territoriales, por ejemplo, o que podamos hablar de victorias tempranas y grandes en procesos de territorialización. Hay que generar procesos estructurales, no coyunturales, de capacitación, de fortalecimiento de capacidades, de formación en los territorios, incluso en los equipos técnicos. Cuando yo trabajé en Dominicana, de hecho, hacíamos un proceso de capacitación muy fuerte con los regidores, con las personas del ayuntamiento, y era, o sea, agradecían muchísimo eso en Tajabón, siendo la capital de la provincia. Lo hicimos también en Partido, por ejemplo, y era como, uy, gracias, porque es que yo entro, eran cuando estaban nuevos regidores y la vicealcaldesa, por ejemplo, en ese caso nunca no había tenido experiencia en gestión pública, y entonces era, qué chévere, porque es que, o sea, ya sé cómo hacer lo que tengo que hacer, ¿cierto? Si tú tienes que hacer algo, pero no sabes cómo hacerlo, pues es muy difícil que lo hagas bien. Entonces eso es muy importante, que ustedes se concentren también en que cualquier política pública que quieran territorializar, hay que hacer un proceso de capacitación, de generación de capacidades. Lo cuarto, que es muy importante, pero es muy difícil y que cada vez en todos los estudios que se generan, todas las propuestas que se generan, se coincide más en este punto, es la construcción colectiva. ¿De qué? Algunos lo llaman proyecto compartido, la visión del territorio, el horizonte de futuro lo he llamado yo aquí, pero tenemos que construir colectivamente con los actores de ese territorio local el para dónde vamos, el horizonte de futuro, o sea, hacia dónde quiere caminar ese territorio. La Vega. Bueno, venga, sentémonos. ¿Para dónde va La Vega? Vamos a reconocer y a proyectar nuestro futuro. Ahí hay que sentarse y conversar. Ahí les decía, mediante conversaciones profesionalmente estructuradas. Medellín tiene una experiencia muy importante en diálogo social. Medellín, como ustedes saben, era hace 25 años la ciudad más violenta del mundo. Teníamos unos indicadores, unas tasas de homicidios de 380, una tasa de 380 por cada 100.000 habitantes. Eso es demasiado. O sea, incluso la ciudad que tiene hoy día una tasa más alta son como 190, o sea, nosotros alcanzamos los límites impensables. Aquí te mataban porque mirabas feo a alguien, o sea, era una cosa impresionante. Y en menos de 20 años transitamos de ser la ciudad más violenta del mundo a ser la ciudad más innovadora. Con todas las críticas que eso de innovadora pueda tener, porque aquí le hacemos muchas críticas a eso, pero digamos que yo lo que quiero reconocer ahí es
¿Cuál fue el proceso de transformación de la ciudad? En menos de 20 años, o sea, Medellín es referente mundial en estos momentos porque en menos de 20 años logró un proceso de transformación social tan grande. ¿Qué hubo ahí de fondo en la base? Un gran proceso de diálogo social, un gran proceso, o sea, imagínense eso a gran escala, a gran escala. Aquí vino la consejería, se creó un organismo, se llamaba la Consejería Presidencial para Medellín, en cabeza de una mujer a propósito del enfoque de género, María Emma Mejía, que lo que hizo precisamente fue un poco eso, entrar a reconocer qué pasaba en los territorios. Aquí los chicos de las comunas no tenían futuro. De hecho, hay una película que se llama así, Rodrigo de No Futuro, y que retrata muy bien como la historia de la ciudad en este tiempo. Y era, aquí no había futuro, o sea, Medellín no tenía futuro. Entonces era, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con eso? O sea, no hay nada que hacer, hacemos algo, ok, ¿qué hacemos? Y entonces todo el mundo empezó a movilizarse, entonces en las comunas, en los territorios locales, en los barrios, en las universidades, todo el mundo empezó a conversar sobre lo que nos pasaba, sobre para dónde íbamos, y se fue generando un horizonte de futuro colectivo. Entonces una Medellín internacional, una Medellín que se proyectaba hacia el mundo, una Medellín que ahorita está hablando de que es el Valle del Software, de que quiere traer aquí las nuevas tecnologías, de que somos el primer centro de América Latina para la cuarta revolución industrial. Todo eso se construyó en los 80s, 90s en un proceso de amplia base social, de conversación y diálogo social. Obviamente hay muchos asuntos de poder que pues podríamos entrar a conversar después, pero el énfasis que yo quiero hacer es en que sí es posible, solo que implica voluntad política, implica esfuerzo, implica cualificación, implica abrir muchos espacios, pero hay que ir caminando para eso. Mientras un territorio no tenga una construcción colectiva de un destino común, de un horizonte común, es muy difícil también que los actores le caminen a cualquier iniciativa estatal, porque además, como ustedes saben, la sociedad civil pues ve al Estado como un enemigo. Entonces ese es el lugar de enunciación. Es que ustedes me tienen que dar, o ni siquiera como un enemigo, sino es que ustedes me tienen que dar, es que yo soy, pobrecito yo, y si usted no me da, bueno, eso hay que también transformarlo porque es un asunto de corresponsabilidad. Y finalmente, el quinto punto, y aquí es un asunto muy importante, el lugar que tiene la administración pública, el lugar que tendrían ustedes, los ministerios, las direcciones, y es que lo último, después de ir consolidando, ir construyendo, esto es un proceso, no es que se logre, tenemos la visión y ya entonces está listo, no, eso hay que irlo trabajando, es el direccionamiento y la gestión. El líder político, el líder público, tiene que coger esa construcción colectiva, apropiarla y empezar a direccionar, digamos, como todas las apuestas, todas las iniciativas de todas las escalas y de todos los órdenes institucionales, pero también sociales, comunitarias, hacia esa visión colectiva. Mientras no se logre bajar la política pública en concordancia con la visión del territorio, es muy difícil que haya sinergia, aquí como dicen y como el profesor Alejandro les contaba que nos gusta hablar de la sinergia. La sinergia es donde todos aportamos para el logro de algo, o sea, nos ponemos de acuerdo y cada uno aporta. Mientras no bajemos esto, porque la política pública desde el Estado queda como, uy, sí, qué chévere, pero entonces ¿eso qué? Mientras yo no lo baje, y cuando digo yo ese Estado con actores sociales territoriales, y ponerlo en diálogo y en comunicación con esa visión que el territorio local tiene, o que el territorio nacional, que el territorio regional, que la provincia tiene, es muy difícil que los actores empiecen a caminar. Ahora bien, ese direccionamiento y esa gestión implica un gran proceso de comunicación. O sea, aquí la comunicación para el cambio social, que es parte del enfoque de desarrollo territorial, es muy importante. ¿Cómo estamos informando? ¿Qué estamos informando? Y cómo a partir de esa comunicación también entonces cualificamos opinión pública. Y eso finalmente entonces para decir que todo esto está, digamos, como apalancado en las ventajas de las tecnologías. Aquí es muy importante también que en los asuntos de territorialización de lo público usemos, y eso es asunto de inteligencia, usemos las ventajas que nos ofrecen las tecnologías que estamos viviendo hoy. Pues estamos en la cuarta revolución industrial, la revolución de los datos, entonces el blockchain, el big data, la inteligencia artificial, el internet de las cosas, cómo todas esas tecnologías nos ofrecen ventajas para la territorialización de la política pública. Por ejemplo, lo que les decía ahorita al principio, de reconocer de hacer lectura a los documentos sobre un territorio determinado para tener un diagnóstico y una caracterización más rápida y un poco más objetiva, pero además también para llevar, digamos, en mis comunicaciones
públicas a más actores. Entonces, ¿cómo uso las redes sociales, por ejemplo, para conectar a los adolescentes y a los jóvenes en mis procesos? ¿Sí? ¿Cómo entonces genero también capacitaciones de alfabetización digital? O sea, ya no es solamente alfabetización para leer y escribir, sino alfabetización digital, para que entonces los actores de ese territorio, los emprendedores, por ejemplo, de un territorio, puedan hacer parte de las oportunidades que generan las nuevas tecnologías y que no se queden pues rezagados. Y finalmente, todo esto es potenciado por el surgimiento de la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es otro tema, es un tema de investigación personal que pues he estado investigando hace un par de años atrás. Todavía es complejo porque pareciera ser que la inteligencia colectiva, como lo usa la gente, es la inteligencia, o sea, de todos, pues, y eso no es un asunto como que entonces nos juntamos todos y ya hay inteligencia colectiva, no. Eso es un asunto, incluso es un concepto más práctico, con metodología. Hay que generar un montón de asuntos para poder que emerja la inteligencia colectiva. Pero la inteligencia colectiva, así como para hacer rápida la definición e ir cerrando, es la capacidad de un colectivo social para articular sus esfuerzos, sus conocimientos, sus capacidades a el logro de un objetivo común que tiene que estar colectivamente construido, ¿cierto? O sea, tiene mucho que ver con esto, pero implica procesos de cualificación, procesos de capacitación, procesos de fortalecimiento, que pues posteriormente podemos ir como conversando y profundizando. Todo esto entonces para decirles, es posible, pero tenemos que poner nuestra mirada en el lugar, en el territorio, que eso ya ustedes lo saben, y el territorio está habitado por personas con capacidades, saberes y conocimientos y experticias, y es allí donde tenemos que poner el foco para poder que emerja la inteligencia colectiva, que es la inteligencia que está repartida en todas partes y que es la que logra optimizar esfuerzos, optimizar recursos para poder entonces llegar, digamos, como a donde queremos llegar en clave de todos los asuntos públicos, del desarrollo territorial y de la mejor de la calidad de vida para todos y todas. Por ahora yo dejaría hasta aquí. Son puntadas solamente, pero seguimos entonces conversando. Muchas gracias. Los cambios son imprevistos. La tormenta Fred ha aumentado la magnitud, la intensidad de sus vientos. También ha variado un poquito la ruta y vamos a tener por esa razón que suspender el debate, diálogo que teníamos pensado hacer ahora. Vamos a tener ahora ya las palabras de cierre tanto del viceministro Matías como de la viceministra Dotel, quienes van a delinear los próximos pasos. Las preguntas y comentarios que ustedes han hecho en el chat las vamos a recoger y se las vamos a hacer llegar a nuestros invitados. A nombre del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo nos toca ofrecer disculpas sinceras. Este evento meteorológico de alguna forma inesperado nos está obligando a suspender esta actividad en estos momentos. Con ustedes el viceministro Matías y luego damos paso a la viceministra Dotel. Buenas, hemos hecho ahora un pequeño cambio. Sí. Pues nosotros estamos muy, además de agradecidos, estamos provocados por una serie de planteamientos realizados por los diferentes panelistas. Y entonces, en ese sentido, sí queremos dejar sobre la mesa el interés de retomar la conversación a partir de las ideas expuestas en el día de hoy para poder concretizar algún tipo de iniciativa que estaremos conversando con el Viceministerio de Ordenamiento Territorial, la persona de Domingo Matías y su equipo, en líneas tales como buenas prácticas y otros temas que decidan desde el Viceministerio de Ordenamiento, que son los líderes en este momento dentro de este Ministerio de Economía, de todo el proceso de ordenamiento territorial. También ha estado con nosotros en el día de hoy Luis Madera, que es el director de BIPLAN, de Desarrollo Económico y Social. de Desarrollo. Y es la persona responsable, en términos concretos, es el que da seguimiento a todo el proceso de planificación de las sectoriales. Y uno de los grandes retos que tenemos justamente es armonizar la planificación de las sectoriales de las instituciones con la planificación del territorio y las entidades que representan las localidades. Entonces, aquí tenemos dos actores que son sumamente importantes para el proceso de planificación y desarrollo territorial de la República Dominicana.
Entonces, en esa línea, solamente dejar sobre la mesa que este es un primer encuentro y que vamos a tener una conversación mucho más profunda, los dos viceministerios de Cooperación y Ordenamiento Territorial, de cara a concretizar algún tipo de iniciativa en el sentido expuesto.